Son 2 horas y cuarto, así que la presentación será un poco más cortita y hoy no tenemos debate, lo cual es una pena porque realmente es una película, claro, en fin, es John Ford, que es el número uno, y esta pues estaría pues quizás entre las 10, claramente. Podría. Desde luego es una película clave en su carrera, es una película importantísima. Yo creo que a partir de aquí cambia completamente John Ford, y ahora bueno, voy a explicar un poco el motivo. Por cierto, hoy es el 48, hoy se cumple 48 años justos de la muerte de John Ford. Ha sido una cosa, bueno, yo no creo en las casualidades, yo creo que todo tiene un sentido oculto que nos domina, y ha sido una casualidad alucinante porque yo programé la película de Mizoguchi, la película de John Ford, y la de Mizoguchi se cumplía también el aniversario de su muerte el mismo día, y hoy el 31 de agosto es la fecha de la muerte de John Ford en el año 73. Así que fíjense ustedes, tiene que haber algún significado, pero claro, en todo esto, no puede ser por azar. Y bueno, vamos a ver, para entender una película como la de hoy, hay que... Bueno, lo dejamos bastante claro, yo creo, porque esta sesión es un poco complementaria de la sesión que hicimos de la batalla de Midway, Torpedo Squadron 8, que hicimos, seguro que algún espectador estuvo, en CASIC, en la Fundación Caja Cantabria, en junio. Y entonces ya anunciábamos que a final de verano íbamos a tener, para terminar el ciclo de verano, se puede decir, hoy, They Were Expendable, no eran imprescindibles. Esta es una película que nunca se estrenó en España, y realmente traducir el título en los pases televisivos lo han llamado así, no eran imprescindibles. Se refiere, el They Were Expendable, o eran prescindibles, se podría decir, pero no es muy fácil de traducir, que quede bonito el título, realmente es más potente en inglés. Lo que no es prescindible son tanto los hombres, pero sobre todo el significado en realidad, incluso en un momento del diálogo de la película, se refieren a las lanchas torpederas de la película, sobre las que gira toda la historia. Material desechable, sí, podría ser, pero también se refiere a los hombres, claro, a los hombres, lo van a entender, sobre todo en la parte final de la película, que yo creo que es una de las partes finales más emocionantes de toda la carrera de John Ford. Realmente la última media hora es extraordinaria. Y claro, decir eso es casi decir de todo el cine, pero digamos que el término se refiere a las lanchas torpederas tan claves en la historia con mayúscula y en la historia con minúscula, en las dos, y a los propios hombres. Mucho más profundo de lo que puede parecer y no muy fácil de traducir. Pero como decía, como habíamos dejado un poco claro en la sesión de la batalla de Midway y Torpedo Squadron Number 8, es clave para entender una película como esta, entender que la gran pasión de John Ford era el ejército, era su vocación, era la vocación militar, y él no pudo ser, bueno, fue militar, ahora lo vamos a explicar, pero no pudo dedicarse realmente al ejército como le hubiese gustado, como era su vocación. John Ford intentó incluso alistarse en la Primera Guerra Mundial, en una unidad fotográfica, pero fíjense, es una de las ironías del cine, no pudo alistarse por problemas de visión. Es curioso que el que es quizás el cineasta más grande, desde luego el cine americano es el más grande sin ninguna duda, estaba medio ciego, estuvo medio ciego toda su vida. Esto es algo realmente muy particular, muy curioso. Lo habíamos comentado con mucho detalle, pero bueno, lo voy a resumir porque esto es muy clave para entender la película de hoy. Hice esta especie de esquema con la ayuda de nuestro ilustre Óscar Oliva, que es un gran experto también en el ejército, y me guió un poco, sobre todo los términos, la traducción de los términos en castellano. No voy a profundizar mucho en ello, porque ya hablamos largo y tendido en la sesión de la batalla de Midway, pero sí lo voy a decir, para que se hagan un poco ustedes la idea, los espectadores que no estuvieron, y que sepan situar un poco la personalidad y la biografía de John Ford, y todo para terminar en la película que vamos a ver hoy. En 1934 John Ford entró en la Reserva Naval como lo que se llama en inglés, en Estados Unidos, Lieutenant Commander, que el equivalente en castellano sería capitán de corbeta, equivalente a comandante en el ejército de tierra. Bueno, posteriormente, al mes de su incorporación al servicio activo, le ascendieron a Commander, que sería capitán de fragata, que es equivalente a teniente coronel en el ejército de tierra. Bien, por el rigor hay que decirlo todo bien claro y dejarlo bien claro. Y ya casi al final de la guerra le ascendieron a captain, que sería capitán de navío. Incluso John Ford, ya saben que tenía su barco y era un apasionado de la navegación, que sería equivalente a coronel en el ejército de tierra, y esto le nombraron con efectos retroactivos desde 1943.
Bien, esto también lo habíamos comentado la otra vez, pero es muy importante también para entender la película. Sigo. En el año 1939, John Ford ya estaba haciendo estaba colaborando con los servicios de inteligencia desde el año 34. Ya ven ustedes su primer nombramiento, el rango que tenía ya desde el año 34, y estaba en los servicios de inteligencia desde el año 34. Por ejemplo, hizo labores de fotografía en México, se cuenta que incluso pasó información al gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de japoneses en México. En fin, es un momento realmente vibrante en la historia de la humanidad y estamos a punto de entrar en una gran guerra a la que Estados Unidos, pues bueno, llegará en el año 41, pero todo está, digamos, en el ambiente. Esto es muy importante, claro. En el año 1939, Ford funda la Unidad Fotográfica de Voluntarios Navales, con algunos grandes técnicos del ejército. Y todo esto deriva en lo que se llama el Field Photo, que es la sección fotográfica de campo de la Oficina de Servicios Estratégicos. Esto formaba parte de la OSS, y ahí estaba John Ford. La OSS es lo que sería posteriormente la CIA, y es la Oficina, ya digo, de Servicios Estratégicos. Ford básicamente lo que hizo es una unidad documentalista, una unidad de cine, importantísima, y sus superiores prácticamente a 2 grados estaba el presidente Roosevelt, porque el segundo era el coronel Wild, le llamaban así, el salvaje Wild Bill Donovan, que era del que dependía John Ford. En esta unidad hizo trabajos muy importantes, no solo cinematográficos, claro, que es lo que más nos interesa, pero también de carácter militar, importantísimos, claves, entre los años, fíjense, 1939 y 1946. Y entre el año 41, yo creo que es el 41, y el 46, John Ford no dirige ninguna película de ficción. Todos son trabajos de supervisión, algunos filmados por él, para esta unidad fotográfica. Fíjense, estaba en medio de la guerra y en medio del ejército. John Ford sería además uno de los que promovería después el famoso ciclo de películas documentales Why We Fight, ¿no? Me parece que se llamaba, en el que además yo creo que fue Frank Capra el que luego lo dirigió, ¿no? por recomendación de John Ford. Estos documentales, estas películas forman parte, ya digo, de lo más noble e impresionante de todo el cine americano. Seguro que han visto alguno, ¿no? Hay, por ejemplo, uno maravilloso de John Huston que tardó muchos años en verse, y yo creo que es lo mejor que hizo Huston en toda su carrera, y hay realmente algunos que son, como cine, están entre lo mejor de lo que hicieron pues cineastas pues, como el propio Frank Capra, George Stevens, etc. Bien, no nos podemos extender tampoco mucho, pero simplemente dense cuenta de dónde sale una película como la de hoy, que es la película que hizo, fue un poco el regreso, fue el regreso de John Ford al cine de ficción en el año 46, y se van a dar cuenta lo especial que es esto, porque realmente es una película que marca un cambio muy grande, por ejemplo, estéticamente, plásticamente, con cosas que había hecho anteriormente. Si comparamos, por ejemplo, esta película con una película que podría tener ciertas similitudes, como The Long Voyage Home, el largo viaje a casa, hombres sin rumbo, no sé cómo se llama, hombres errantes o algo así se llamó aquí, que es una adaptación, Hombres intrépidos, que es una adaptación de Eugene O'Neill, y claro, plásticamente es una película muy dependiente del director de fotografía, de Greg Toland, que ha sido también el director de Ciudadano Kane. Pero aquí van a ver claramente una especie de evolución estética, yo creo, decisiva, ya en lo que va a ser el resto de la carrera de John Ford. Esta es una película muy plástica y muy estética en ese sentido, pero hecho con un despojamiento absoluto. Digamos que está entre un esteticismo muy cuidado, porque realmente el cuidado del plano, el cuidado plástico en John Ford es una cosa, que a veces se nos cae la mandíbula al suelo a verlo, pero aquí combinado con un tono casi documental, extremadamente veraz, porque es otro de los temas de esta película. Ya han visto un poco resumido el trayecto de John Ford por la Segunda Guerra Mundial, pero claro, es que en esta película se van a dar cuenta en los títulos de crédito, hay varios de los miembros del equipo que se citan en los títulos de crédito, e inmediatamente después debajo van a ver el rango militar. Es una película hecha por gente que había estado en la guerra y en el ejército, empezando por el protagonista, Robert Montgomery. El protagonista junto a John Wayne. John Wayne es un poco menos protagonista, aunque también es protagonista. Personaje principal es Robert Montgomery, que está basado en un señor llamado John Beckley, para el cual había trabajado durante la guerra en estas mismas
lanchas que vamos a ver John Ford y también Robert Montgomery, el protagonista. Así que estaban John Ford y Robert Montgomery, conocían perfectamente a este personaje, a este militar en el que se basa la película, y le interpreta Robert Montgomery. Entonces, claro, la veracidad de la película es, en fin, se ve que está hecha claramente en caliente y realmente nos lo creemos, parece que estamos en la guerra. No solo por un elemento físico que tiene la película, por ejemplo, van a ver en muchos momentos de la película cómo los personajes, los soldados, están trabajando con las lanchas, este componente físico que tenía muchas veces John Ford. Se me ocurre, por ejemplo, en Wagon Master, que son las mejores secuencias de carretas de toda la historia del cine del oeste, pero aquí es algo parecido. Vemos que están trabajando, les vemos cansados, sudorosos, medio desnudos, vemos su esfuerzo físico perfectamente. Pero aparte de esa veracidad, hay una especie de veracidad desde el punto de vista militar. Vemos claramente que se conoce la vida militar, bueno, a la perfección. No hay película que sea más militar, que no militarista, que son dos cosas distintas, más militar que esta. Claro, Ford, aparte de todo, tiene un amor absoluto al ejército, y esto hay que entenderlo, y se termina compartiendo, realmente. Se termina compartiendo por una cosa absolutamente profunda, y es que Ford ama al ejército como ninguna otra cosa, pero odia la guerra. La guerra le parece es horrible. Esto, por ejemplo, se ve en Fort Apache, ¿no?, que es otra película también de amor al ejército y de odio visceral a la atrocidad y degeneración que es la guerra. Pero claro, todo eso está expuesto sin ningún tipo de infantilismo, de una manera, ya digo, absolutamente honda y absolutamente magnética, porque yo creo que se siente uno dentro de la película desde el primer minuto. Bueno, esta sesión la tendría que haber presentado, yo creo, Paulino Biota. Lo que pasa es que como teníamos mucho tiempo sería una pena, porque Paulino, que muchos seguro que le conocen, está estudiando esta película, la está estudiando a fondo, por temas de estructura, etcétera. Yo he leído lo que ha escrito y es realmente extraordinario. Entonces cualquier cosa que diga yo, pues claro, va a quedar muy por debajo. Y él tiene una idea que es muy, muy bella, que yo creo que es lógica y también tampoco es una cosa muy difícil de dar con ella, pero claro, hay que dar con ella, que es que esta película, el retrato que se hace del ejército en esta película se parece mucho al retrato que se hace de las familias en dos películas anteriores a John Ford, que son Que verderá mi valle y Las uvas de la ira, que son dos películas, saben ustedes, sobre la familia, pero también sobre la descomposición de familias, sobre cómo las familias, que claro, es el núcleo básico de cualquier sistema de convivencia humana, en esas películas se descompone completamente. Aquí las unidades militares o la unidad militar de la película es también como una familia y vamos a ver cómo se va descomponiendo. Vemos también que es extremadamente hermoso a los viejos y a los jóvenes en esta película. Es algo que está muy presente en la película, hasta el punto que hay una especie de trama casi subterránea en la película, que es como uno de los soldados, muy jovencito, al cual le vemos al principio casi de la película en un primer plano maravilloso, que siente miedo además, casi como va creciendo a lo largo de la película. Es algo muy hermoso. Es otra idea que está en otras películas de John Ford. Por ejemplo, en Río Grande también está la idea del crecimiento del hijo del personaje de John Wayne. Aquí es de forma más sutil, porque claro, es casi un personaje de fondo. Aparece, se le dedica incluso primeros planos, pero después se convierte casi en un personaje casi de fondo, y es muy hermosa esa idea, se van a dar cuenta, hermosa y extremadamente emocionante. El hecho de que, por ejemplo, al principio se les dice a los viejos de la unidad cuiden a los jóvenes, pero al final se les dice a los jóvenes que cuiden a los viejos. Un momento que realmente yo, al ver antes la película otra vez a las 5, me ha puesto la carne de gallina. Toda la parte final me ha dejado otra vez absolutamente sobrecogido, ya digo. Entonces, ese elemento de la unidad militar como familia, ya digo, es básico en la película para entenderlo. En realidad, aquí no estamos muy lejos de la batalla de Midway, la película que vimos en junio, porque claramente el sentimentalismo de Ford, y Ford es sentimental, los sentimientos de Ford van claramente, y tengan en cuenta que estas películas estaban hechas para que las vieran, igual que la batalla de Midway, las madres de los soldados, por eso son tan importantes los jóvenes en estas películas. Ford apelaba a las madres muchas veces, y tanto en la batalla de Midway, que es una película que está hecha para las madres, ya lo comentamos, en cierta forma también está hecha para las familias. Pero a nosotros nos llega perfectamente, porque claro, nos damos cuenta, aunque sea una cosa ya muy lejana y no hayamos tenido ningún familiar que estuviera
en Filipinas combatiendo contra los japoneses, porque claramente lo que vemos que transmite muy bien la película es que todos los personajes de la película son, pues eso, miembros de nuestras familias, se puede decir así, nuestras familias, son nuestros vecinos, miembros de nuestra comunidad, y en ese sentido nadie lo hacía tan bien como Thor. Así que por eso son tan importantes los ritos, las ceremonias. Esta es otra película también llena